tal? ¿Cómo están? Estamos en el programa Notas Científicas y no tanto de Achipia. Y estamos con algunos invitados. Primero yo quiero presentarles a Lorena Lorca, ingeniero químico del área de evaluación de riesgos de Achipia. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, Tomás. Hola. Y bueno, me presento yo. Mi nombre es Víctor Rivera. Soy el coordinador Espera. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú no eres Víctor Soy Rivera? Víctor Rivera. No. Oh. No. Ah. Tú tienes que presentar a Víctor Oh, Rivera. perdón. Yo soy Víctor Rivera. Me pillaron, la verdad. Bueno, la verdad es que soy Tomás Bío. Nos quería hacer un fraude. Quería hacerles un fraude y justo ese es el tema del que vamos a hablar ahora. Así que yo les voy a contar un poco de qué se trata el fraude alimentario. El fraude alimentario es un problema global que genera pérdidas cercanas a 40.000 millones de dólares al año y que también puede afectar la salud pública. Entre las prácticas más comunes se encuentran el vender un producto a menor valor como si fuera otro más caro, diluir alimentos agregando sustancias como agua, jarabe de maíz, por ejemplo, entregar información falsa en el etiquetado o utilizar compuestos químicos para modificar artificialmente las características de los alimentos. Las consecuencias pueden ser importantes tanto para la salud como la economía, ya que los consumidores pueden ingerir sustancias no declaradas y se deteriora la confianza en el mercado alimentario. En Chile se han registrado casos emblemáticos como el de las galletas Cómpeta en 1991, donde se adulteraron los ingredientes o la venta de caballa enlatada como si fuera jurel. Estos episodios muestran que el fraude alimentario, eso lo de la caballa enlatada y como si fuera jurel fue hace muy poco, y estos episodios muestran que el fraude alimentario sigue siendo un desafío que requiere mayor fiscalización, transparencia en la producción y consumidores más informados. Entonces, por eso yo quiero darle la palabra a Lorena Lorca para que ella le pregunte al verdadero Víctor Rivera, que es el coordinador del área de asuntos internacionales y regulatorios de Achipia, para que él cuente qué pasa con el fraude alimentario. Oye, nos diste un muy buen marco con todo lo que nos estabas contando. Así que, bueno, Víctor, cuéntanos un poco más también todas estas definiciones de fraude, porque yo creo que uno se vuelve un poco loco entre fraude, adulteración, adición. Cuéntanos un poquito más. Sí. ¿Qué se está haciendo además por eso? Perfecto. Sí, el fraude alimentario es adulterar intencionalmente un alimento para engañar al consumidor y algo muy relevante, que es un componente del fraude alimentario, para sacar una ventaja económica. Es decir, alguien de manera intencional, ¿sí? O alguien malacatoso, de una manera intencionada, o una empresa o cualquier persona que adultera un alimento, ¿sí? Ya sea porque le cambia las características, le saca un ingrediente, adiciona otros ingredientes que no deberían ingresar al alimento, o porque modifica su etiqueta, ¿sí? Modifica lo que se informa al consumidor para demostrar otras características que ese alimento en verdad no tiene, ¿sí? Esto lo hace para poder sacar una ventaja económica, es decir, vendérselo a alguien a un menor valor o incluso imitar las características de un alimento de mayor valor y venderlo y en definitiva engañar al consumidor. Como en lo que pasó ahora con este caso que nos comentaba también Tomás, que es un enlatado que dice que es caballa, pero, o sea, dice que es jurel, pero en realidad es caballa. Ahí, ¿qué nos podrías comentar sobre eso también? Sí, por ejemplo, ese es un muy buen ejemplo que pasó hace, como nos decía Tomás, hace muy poco. Sí, la semana pasada. La semana pasada y que se repitió porque ya había habido un caso de productos importados de enlatados de jurel que se cambia por otra especie que no es. Lo que estamos haciendo ahí es engañar al consumidor vendiéndole una especie de producto del mar de menor valor en el mercado y le ponemos o le etiquetamos como jurel que tiene un mayor valor. Por lo tanto, ahí se quiere sacar una ventaja económica. En general, este tipo de casos pueden significar algo económico simplemente, que no me están engañando al consumidor y le están vendiendo una cosa que no es, pero también en muchos casos de fraude, porque los casos son innumerables, podría incluso llegar a consecuencias de la salud de las personas.
estamos pensando que un alimento podría ser sustituido en un ingrediente o podría ser aumentado, diluido con algún ingrediente que pueda ser tóxico, que pueda generar algún problema en la salud de las personas, y eso ahí sí que hablamos de casos mucho más graves aparte de lo económico, porque estamos afectando a la salud de Como las el personas. caso de las galletas Completa, que ahí murieron dos niños, creo que había uno de 2 años y otro de menos de 1 año, porque le cambiaron un ingrediente a las galletas Así es. para tratarlo Sí. y los afectó. O sea, Así, ese imagínate. caso nunca se llegó a la determinación si había sido algo intencional o había sido simplemente una mala práctica de la empresa. En el caso que haya sido intencional para engañar al consumidor, perfectamente podemos estar hablando de un caso de fraude. Porque lo que pasó hace poquito, creo que fueron el lunes, vi la noticia de que estaban vendiendo en un lugar no establecido alimentos donde le cambiaron la etiqueta o la fecha de elaboración. Sí. ¿Qué podría pasarle a alguien que compra primero en un lugar quizás que no es el adecuado? A ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Muy buena pregunta y muy buen caso, o muy buen caso, digo, para el que estamos hablando, es muy Exacto. malo para la gente. Sí, efectivamente hubo un caso muy reciente de una verdadera mafia de personas que adulteraban los empaques de alimentos vencidos. Vencidos estamos hablando que pasó su fecha de vencimiento y por lo tanto no podemos asegurar que ese producto va a conservar sus características de calidad y de inocuidad también, ¿sí? De que podría ser un riesgo de que enferme a las personas. Por lo tanto, es muy importante consumir los alimentos antes de que pase la fecha de expiración, la fecha de vencimiento. Bueno, lo que hacían ellos era borrar la fecha de vencimiento, que ya estaba vencido el alimento, y lo cambiaban con maquinaria, una verdadera mafia de industria del engaño, y alteraban esos productos poniéndole una fecha de vencimiento a más largo plazo y lo vendían en las ferias. Eso, que es un engaño al consumidor, porque esos alimentos deberían haber sido retirados del mercado, ya no se pueden vender como alimento, ya no son un alimento, se vendía en ferias y con las consecuencias que podría traer eso, ¿sí? Con las consecuencias, unos alimentos son más riesgosos que otros, pero siempre debemos comprender que hay que las regulaciones que se fijan en el país para proteger la salud de las personas, hay que cumplirlas, y eso claramente no está cumpliendo con la regulación que está establecida. Claro, y lo otro, Víctor, entonces lo que estoy viendo acá es que no solamente un tema del alimento en sí, sino que también el que está haciendo este fraude o adulteración se está metiendo en otro lado, o vamos a necesitar otras entidades que también ingresen a ver este tema del fraude. Así es, mira, cuando hablamos del control de alimentos, que son aquellas instituciones del Estado que se encargan efectivamente de fiscalizar, de poner las normas, de ir a visitar las empresas, de ir a visitar las ferias, de vigilar que se cumplan las normas que establecimos en el país para poder consumir alimentos sanos e inocuos, es un trabajo constante del Estado, ¿sí? Pero acá muchas veces el fraude involucra no solamente a una empresa que tuvo una mala práctica en la producción de alimentos, sino que estamos hablando incluso de mafias y de algunos casos que superan incluso las capacidades del sistema de control de alimentos, de un fiscalizador del Ministerio de Salud, por ejemplo, de la Seremi de Salud. Y por lo tanto, se requiere una acción mucho más coordinada para poder enfrentar estos casos. Hemos visto que en la televisión hemos visto muchos casos donde se involucran los municipios, se involucra a las policías, se involucra a la PDI para desbaratar bandas criminales, se involucran otros estamentos del Estado, que es súper importante que estemos bien alineados para poder hacer frente a esto. El CERNAC, por ejemplo, tiene un rol súper importante que es la primera cara visible de los consumidores para poder hacer reclamos, para poder alertar que hay algo que no está ocurriendo bien y así activar las coordinaciones necesarias para que los estamentos del Estado puedan proteger no solamente el tema económico, que acá está muy presente, pero también la salud de las personas en caso de que puedan haber estos otros casos que les digo yo que la sustitución o el engaño puede generar un problema de salud. Oye, ¿Y qué rol cumple Achipia en ese caso? O sea, ¿cómo está funcionando Achipia en temas de fraude? ¿O con quién está trabajando en este momento? Para los que están escuchando este programa, Achipia es una institución del Estado que pertenece al Ministerio de Agricultura, pero que tiene un mandato de trabajar con todos los otros ministerios que tienen que ver con alimentos.
Por lo tanto, hemos tomado un rol, a raíz de todos los casos que han surgido y de la importancia del tema, un rol bien importante en la coordinación. Y tenemos una mesa de trabajo junto al Ministerio de Salud, junto al Servicio Agrícola y Ganadero, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, que son lo que nosotros llamamos Sistema de Control de Alimentos, que son los que fijan todas las normas y fiscalizan, ¿no es cierto? Van a las empresas, etcétera. Ese es como núcleo principal. Pero además hemos incluido en esta coordinación a aduanas, hemos incluido a la PDI, a la Policía de Investigaciones, al Ministerio Público, porque muchos de estos casos pueden incluso perseguirse hasta sanciones penales. Claro. ¿Sí? Si bien en nuestro Código Penal no tenemos descrito el tema de fraude alimentario, sí tenemos descrito la adulteración que puede causar algún problema de salud pública o que puede alterar las características de un producto alimenticio. Y por lo tanto, de cierta manera está recogido en nuestro Código Penal y puede llegar a sanciones de esa naturaleza. Entonces, es muy importante que haya una coordinación, porque estos casos hay que perseguirlos con todas las atribuciones que tienen las herramientas del Estado. A veces supera las capacidades que puede tener un fiscalizador en su camioneta tratando de desbaratar una banda criminal, y por lo tanto hay que involucrar a otros estamentos. Sí, y eso quiero destacar, la actividad que realiza Chipia como el articulador, el conector con todos estos otras instituciones, porque no solo es el trabajo de difusión, elaborar una norma, ¿cierto? Pero este trabajo articulador es fundamental y no hay otra institución que la haga. Y yo creo que eso lo destaco así con un destacador rosado. Sí, y eso da cuenta de que el Estado está preocupado de estos temas, porque pueden afectar al bolsillo de la población, puede afectar también a sus derechos como consumidor. Es decir, cualquiera que compre un producto en cualquier parte establecida tiene el derecho a recibir por lo que está pagando, lo que se comunica en la etiqueta. Y en ese caso, Víctor, nosotros iniciamos el podcast en donde Tomás nos quería hacer fraude y quería pasar por ti, te quería suplantar. Yo me di cuenta, porque te conozco a ti y conozco a Tomás, pero un consumidor cuando toma un producto, ¿cuál podría ser? Yo sé que entiendo que son muchos los alimentos, pero ¿qué medidas podría tomar para reducir el riesgo de poder tomar o de consumir un producto que esté adulterado? Perfecto, sí. Bueno, como tú dices, los casos de fraude son múltiples y hay productos que por su naturaleza son más sujetos de fraude, ¿sí? Tenemos los casos de la miel, la adulteración de miel cuando se le agregan jarabes, se le agrega azúcar, ¿cierto? Eso ya deja de ser miel, tal y como la conocemos, va perdiendo las características propias de la miel. Tenemos los casos del aceite de oliva, los casos de los aceites refinados, que en varias partes del mundo es importante, los casos bueno, estábamos hablando de la caballa y del pescado, ¿no? Que los productos del mar, los moluscos también son hartos sujetos de fraude, el café, el té. Bueno, hay hartos productos que pueden ser sujetos. Hubo un caso del café, ¿no es cierto? El café que los empaquetaban en otro que era café robado, que lo empaquetaban en otros empaques que no tenían nada que ver con los que habitualmente usa la marca. Y las formas de hacer fraude son diversas y son a veces bien complejas. Entonces, hay productos que uno puede notar más que otros. Por ejemplo, el caso de la miel, cuando se adultera con jarabe, muy fácil ver que la miel verdadera cristaliza. La miel verdadera, ¿no es cierto?, adquiere una configuración mucho más densa, ¿sí? El caso de cuando es alterada por jarabes de azúcar, queda mucho más líquida y cuesta que cristalice, ¿no es cierto? Es una forma visual que tienen las personas de poder darse cuenta. O cuando uno agrega agua, es muy fácil que la miel adulterada se disuelva fácilmente porque contiene azúcares que no son propios de la miel, ¿sí? Ese tipo de cosas pueden darnos cuenta de que algo raro está pasando. Pero como es tan difícil para una persona porque no tiene un laboratorio, generalmente estas cosas se ven con laboratorios, ¿no es cierto?, instituciones que tienen pruebas mucho más sofisticadas y complicadas para poder detectar efectivamente si eso está adulterado. Si el consumidor tiene la sospecha,
Eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Es recurrir a los canales que hoy día tiene el Estado para poder denunciar este tipo de casos, en el caso de los alimentos. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son esos canales? Tenemos, por ejemplo, las OIRS, las oficinas de información de las Seremis de Salud, de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, en cada una de las 16 regiones del país, en donde uno puede, por ejemplo, la miel adulterada o cualquier otro producto que uno piense que no era el empaque correcto, que parece que algo le borraron, que en el caso si estamos comprando productos del mar, por ejemplo, que un pescado tiene un olor raro, que pareciera que está pasado, que los ojos no son brillantes. Creo que hablaron ustedes en algún podcast de las características del pescado no fresco. Sí. Bueno, a veces pasa que hay bandas criminales que roban estos productos, los empacan nuevamente con otras fechas de vencimiento, o ha pasado mucho tiempo y los venden en feria y por cometer un caso de fraude podrían incluso afectar la salud de las personas. Hablé de la Seremi de Salud, pero también quería hablar, y algo dije, del CERNAC, que también es un muy buen aliado de los consumidores, donde uno puede acercarse o por la web o las vías que tiene el CERNAC habilitadas y hacer las denuncias. Lo importante es que concurran a algún estamento del Estado que encargado del tema de alimentos para que así podamos activar las coordinaciones necesarias. En ciertos casos donde, por ejemplo, el caso del café, muy emblemático también, que se vendía en feria, se alertó al CERNAC y el CERNAC activó toda una serie de comunicaciones con aduana, con las Seremis de Salud, con las policías, y se logró incautar y se logró llegar hasta esos casos. Entonces, son tan diversos que va a requerir la acción de múltiples estamentos para poder llegar a esos casos. Son bastante creativos. Y, por ejemplo, si me enfrento a comprar un aceite de oliva a un precio X que lo encuentro en el supermercado, por ejemplo, 1 litro me sale 8.000 pesos y me lo están vendiendo a 3.000. ¿Podría ser un factor para la persona? Lo estoy comprando en la feria. Claro, o sea, es muy importante que los consumidores también tengan claro que una forma de asegurarse de no comprar un producto fraudulento es comprar en el comercio establecido, ¿sí? En ferias que están establecidas, ¿no es cierto? No los coleros, por ejemplo, que a veces uno no sabe la procedencia de la procedencia ni de dónde claro. vienen, Sí. ¿sí? Comprar en el lugar establecido. Y aún así, comprando en lugar establecido, incluso en el supermercado, tenemos como es tan difícil a veces de pesquisar el fraude, tenemos alguna sospecha, recurrir a los canales que les comentaba, incluso las policías puede ser parte de esos canales para denunciar y efectivamente sacar la investigación correspondiente. Quiero hacer un pequeño comentario que me ha pasado que en los supermercados ahora ya están mucho más abiertos. Si tú tienes un producto que te das cuenta de que no es el que tú habías comprado y vas a cambiarlo inmediatamente. Una vez yo ni siquiera tenía la boleta y me recibieron y me lo cambiaron inmediatamente. Sí. O sea, creo que ahora hay una disposición mucho mejor que la que había antes. Sí, absolutamente. Y es importante porque así también aseguramos que el consumidor vaya denunciando y vaya informando y efectivamente lleguemos a investigaciones, sanciones, lleguemos a investigar realmente los casos y qué es lo que está pasando. Como te decía, muchos casos de fraude no afectan la salud de las personas. Si me venden caballa por jurel o caballo por vaca, carne vacuno, Claro. probablemente si se cumplieron las normas de higiene no me voy a enfermar. Me están engañando, sí, claramente, pero no me voy a enfermar. Pero otros casos pueden ser muy serios. Y ahí yo siempre hablo, y todos los que hablamos de los casos de fraude alimentario, hablamos de un caso emblemático. En China ocurrió que adulteraron las fórmulas infantiles que se le dan a los bebés con melamina, que esto para que pasaran las pruebas para ver si eran de alta calidad, de porcentaje de proteína. Sí. Cambiaron los ingredientes por la melamina, que es un ingrediente industrial que contiene alto nitrógeno, y por eso en las pruebas científicas que hacen para detectar salía con alto nitrógeno, que las proteínas tienen alto nitrógeno, ¿no es cierto? Los aminoácidos tienen componentes de nitrógeno, por lo tanto salían altos en proteínas. Y así pasaban las pruebas y salía como una leche de mejor calidad. Pero con eso que lo adulteraban, ese compuesto químico, era tóxico. Tóxico para los niños, y murieron. Murieron niños, al menos 2 niños murieron, y hubo muchos enfermos graves, incluso niños, sobre todo afectó a niños porque eran fórmulas infantiles,
Un caso tan grave que hubo unas sanciones tremendas para las empresas que estaban involucradas, incluso, como son las leyes en ese país, llegó a la pena capital, a la pena de muerte para 2 personas que eran los más involucrados en estos casos. Entonces, tenemos casos o grandes escándalos como el de Europa, que cambiaron carne de caballo, carne vacuno por carne de caballo, que no afectó realmente a los consumidores en la parte de salud, y eso era más económico, pero tenemos estos otros casos que sí son graves. Y hubo un caso peor, en donde vendían carne de ratón. ¿Por ejemplo? ¿En China también? No recuerdo exactamente dónde, pero lo leí y quedé impactada porque era Ratus, cuando hicieron sí. Estaban vendiendo carne de cordero, era carne de cordero, pero en realidad era carne de ratón. Y lo otro es que si alguien está cometiendo algo ilegal, ¿podemos asegurarnos de que efectivamente cumplió las normas de higiene que se requieren? Bueno, también podríamos sospechar. Entonces, no deja de ser un tema menor. Así que obviamente hay que invitar a la gente a que si tienen alguna sospecha, hablamos de la miel. Hay otras cosas que se pueden a lo mejor detectar en el aceite de oliva. Los aceites de oliva que son fraudulentos, ¿no es cierto? No tienen el olor que tiene el aceite de oliva, que es más amargo, picante, como tomar naturaleza, como tomar pasto, ¿no es cierto? Y otras pruebas que hay como... Los precios ahí también. Los precios, sí, obviamente. Si a mí me impresiona cuando veo estos envases de 5 litros a precios muy bajos. Yo obviamente digo, no, tengo una sospecha. Claro. Lo siento, tengo la sospecha porque... Y a veces yo le doy estos tips, o por ejemplo que metan el aceite al refrigerador y si no se pone denso, pues si se mantiene líquido puede ser un aceite alterado porque pero ese tipo de cosas no toda la gente las maneja. Claro. Hay que tener cierta sensibilidad con el tema de las caballas. ¿Cómo me doy cuenta que no es jurel? Es difícil, pero cuando tenemos alguna sospecha, lo más importante es que las autoridades competentes se hagan cargo de eso. Y lo otro es un tema con la fecha de vencimiento. Por ejemplo, yo he visto supermercados que te bajan unos chocolates carísimos, te los bajan mucho, y es cosa de fijarse que ponte tú el chocolate vence el otro día. Pero entonces, eso está regulado. No sé si... Sí, pero es como... Pero nos da el pie para que claro. siempre fijarse en la fecha. Fijarse en eso, claro. Sí. Fijarse, qué raro. Mi hijo siempre cuando le entrego algo me pregunta, ¿está... ¿cómo me dice? Me dice así como, ¿está bueno, mamá? Sí. ¿Y la fecha de vencimiento? Y siempre lo revisa. Siempre. Sí, mi hijo también. ¿No está vencido? Y esto no es solo un problema de Chile, es un problema mundial. Es un problema mundial. Es un problema mundial. Hay grandes industrias de la falsificación, no solo de alimentos, de todo, pero en el caso de los alimentos. Y también es súper importante todo el trabajo que hace aduanas, que hace el SAC en las fronteras, que hace el Ministerio de Salud, a las Seremi de Salud en las fronteras, ¿cierto? O al ingresar o al importar productos el Ministerio de Salud. Para también ir detectando esos casos. Por lo tanto, yo creo que al final es una invitación para que todos los que estamos involucrados en el tema de alimentos, los consumidores, la academia, los estamentos del Estado, actuemos de forma coordinada. Sí, claro. Y quiero sumar algo, porque cuando tú dijiste los consumidores, de hecho, las últimas noticias que han aparecido generalmente han sido consumidores que han hecho el aviso a las policías, a la prensa, así que si alguno de ustedes que nos está escuchando y ha visto algo parecido o tiene alguna sospecha, es mejor informar de estos casos, porque cualquiera de su familia podría consumir un alimento que a la larga o en ese mismo momento se puede intoxicar o puede venir algún problema. Así que... Por ejemplo, el aceite cuando se adultera, a veces se adultera con aceites de menor calidad y que podrían ser aceites, ha habido casos en el mundo incluso de aceites industriales. En España en los 80 también un caso muy bullado de que alteraron aceites con aceites industriales que finalmente terminaron matando a muchas personas. Claro. O el último caso, ya había hablado de los aceites refinados, que en definitiva son aceites muy, muy puros que se le quita todo tipo de proteína o todo tipo de otras sustancias que vienen naturalmente en alimentos. Pero hay personas que son alérgicas a ciertas proteínas. Claro. Por ejemplo, en el caso de la soya, por ejemplo, un aceite refinado de soya, si es adulterado y no es exactamente refinado, me lo quieren vender como refinado, pero es de menor calidad, si yo tengo una alergia a la proteína de la soya,
podría causarme un grave problema. un grave claro, problema, sí. casos bien severos. Entonces, a estar alerta. Sí. ¿Cuál? Oye, disculpa, ¿sabes qué? Es que ¿cuál sería el último mensaje? El último mensaje, sí. El último mensaje. El último mensaje. Bueno, estar atentos, informarse bien, informarse en los canales oficiales. Nosotros como Estado, a través de la coordinación de Chipia, estamos generando herramientas para coordinarnos mejor, porque esto requiere, como les decía, varios estamentos de sus distintas funciones atajando el problema. Estamos generando herramientas para coordinarnos mejor, para poder atajar eso. Y también estamos colaborando con la academia, con la Universidad de Chile. Estamos haciendo un proyecto bien interesante en fraude, que ahí les mando también un cariño a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, que también nos ha apoyado harto en poder ir mejorando las respuestas que tenemos ante estos temas. Pero la invitación es que si cualquier cosa que sospeche que tengan, hagan las denuncias, infórmense bien y que nos escriban a nosotros también si quieren. Sí, por supuesto. Chipia siempre es un canal que vamos a estar muy disponibles para apoyar. Sí. Bueno, todos ustedes ya saben dónde encontrarnos. Tenemos nuestra página web, nuestras redes sociales. Nuestra página web es achipia.gov.cl. Las redes sociales estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn. Así que quedan todos invitados para hacernos consultas. Y estamos despidiendo este programa, que ha sido un programa muy interesante, muy agradable. Casi paso por Víctor Rivera, pero atajamos me delataron. Así que bueno, para la próxima quizás... bueno, eso es porque conozco tus características, claro, la de Víctor. Bueno, para la próxima quizás pase piola, pero no. Ya. Así que nos estamos despidiendo, así que en este programa Notas Científicas y no tanto, en Radio Minagri, así que síganos escuchando. En el Agro Podcast de FUCOA. Agradecemos a FUCOA siempre su gran atención y que nos permitan grabar el programa acá. Así que eso, nos despedimos y hasta una próxima. Chao. Chao.